A Roma siempre nos la contaron como un imperio que cayó, como algo del pasado, pero los imperios no mueren, mueren solamente las ideas que los sostienen. Yo soy Centurión, te voy a mostrar lo que podría haber pasado si Roma nunca hubiera caído. A finales del siglo V, Roma ya no era el imperio invencible que había sido. El poder se había fragmentado, la economía estaba agotada y el ejército cansado. En el trono estaba Rómulo Augustulo, un emperador joven, débil, rodeado de un estado que ya no sabía cómo sostenerse. La historia nos dice que en ese momento llegaron los bárbaros. Roma fue derrotada, que todo terminó. Pero ¿y si no? ¿Y si los bárbaros no atacan? ¿Y si Roma por primera vez decide no resistir con fuerza sino con inteligencia? Porque Roma todavía tenía algo que ningún otro pueblo tenía. No era fuerza, no era territorio, era una estructura. Una administración capaz de recaudar, de organizar ejércitos, de negociar, de reformarse. Mientras otros pueblos dependían de líderes individuales, Roma dependía de un sistema. Y los sistemas, cuando aprenden a adaptarse, no caen. Contra todo pronóstico, Roma no cae, pero agoniza. El imperio sobrevive sumido en una profunda crisis, pobreza endémica, rutas comerciales estancadas y un poder político fragmentado por las luchas internas. Sin embargo, al borde del abismo ocurre un milagro, un cambio de paradigma. Roma deja de mirar hacia afuera y comienza a mirar hacia adentro. Se fundan las primeras universidades imperiales y la ingeniería vive una nueva edad de oro. La estrategia cambia. Se reactiva con fuerza la ruta de la seda, se modernizan los puertos para dominar el comercio global. Y lo más revolucionario ocurre en sus calles. Las legiones se transforman. Roma comienza a entrenar una fuerza policial, un cuerpo militar especializado no en la guerra de conquistas, sino en la investigación criminal y el orden civil. Bajo este nuevo sol, Roma no solo sobrevive, florece. La ciudad eterna vibra con una energía inédita. Los ciudadanos, amparados por nuevas leyes que garantizan derechos y servicios públicos nunca antes vistos, impulsan una explosión demográfica y cultural. La ingeniería romana alcanza su cenit. Los acueductos ya no son simples canales, sino complejas redes hidráulicas que alimentan a una metrópolis insaciable. Las calzadas se ensanchan y pavimentan con nuevas técnicas, convirtiéndose en las verdaderas arterias comerciales del mundo antiguo. A su vera nacen las primeras empresas privadas. El comercio deja de ser estatal para volverse dinámico y capitalista. Los edificios crecen en altura y solidez, desafiando el cielo. Con sus fronteras blindadas por la tecnología y no por la carne de cañón, Roma toma una decisión histórica. Deja de ser un imperio depredador para proclamarse como la primera nación-estado de la historia. Y mientras los siglos avanzan, la tecnología no se detiene. El mármol empieza a convertirse con el acero. En la época renacentista, Roma tiene control total de la región y disfruta de una gran riqueza. Sin embargo, no todo es perfecto. Empiezan a surgir graves problemas internos. Se crea una enorme desigualdad económica. Por un lado están los romanos originarios, dueños de las empresas y el capital. Por otro lado, los inmigrantes que llegan atraídos por el éxito del país, pero que reciben los peores sueldos. La ciudad se divide, barrios muy ricos frente a zonas trabajadoras. Las amenazas ya no vienen de invasores externos, sino de la tensión y el enojo que crece entre estas dos clases sociales dentro de la misma Roma. Lo que comenzó como un murmullo pronto se transformó en ruido. Las primeras revueltas fueron pequeñas, aisladas, grupos reducidos reclamando en calles y plazas. Pero Roma ya no era una ciudad más, era un imperio vivo, moderno, adelantado a su tiempo. Cuando las protestas crecieron, el Estado respondió, el ejército intervino con un armamento que ninguna otra potencia poseía todavía. Las revueltas fueron sofocadas, muchos líderes terminaron en prisión, el orden fue restaurado. Fue entonces cuando el gobierno entendió algo clave. Roma ya no estaba reaccionando al mundo, estaba yendo por delante. Controlaba la mayor parte de las fábricas del planeta. Su capacidad industrial superaba a cualquier nación conocida, y con ese poder surgió una decisión inevitable: expandirse. Flotas romanas partieron hacia el oeste, hacia tierras todavía ricas en recursos pero pobres en control. América se convirtió en el nuevo objetivo. Llegaron los asentamientos, luego las ciudades y después la colonización sistemática.
Roma no solo buscaba territorio, buscaba asegurar el futuro de su economía y de su dominio. El mundo respondió como siempre responde cuando una potencia crece demasiado. Otras naciones comenzaron a mirarse entre sí, a negociar, a desconfiar. Así nacieron los bloques. Alianzas entre potencias históricas como China y Rusia, unidas no por ideología, sino por necesidad. Avanzamos hacia la década de 1930. Roma había alcanzado niveles inéditos de desarrollo tecnológico. La calidad de vida de una gran parte de su población era superior al resto del mundo, pero el progreso no llegaba a todos por igual. Las diferencias económicas persistían entre romanos de antigua descendencia y nueva población inmigrante. En ese vacío crecieron las mafias, el dinero fácil, el contrabando, la violencia organizada. Las calles empezaron a hablar en otro idioma, el de los tiroteos y los negocios ilegales. Roma dominaba más territorio que cualquier imperio anterior, y eso tenía un precio. Países rebeldes comenzaron a resistir, conflictos regionales escalaron, la guerra se volvió inevitable. Cuando el conflicto estalló, ya no se trataba de contener tensiones. Las potencias que habían crecido bajo la influencia romana decidieron enfrentarse directamente al imperio. Rusia y China formaron una alianza estratégica sin precedentes, uniendo ejércitos, recursos y territorio. Roma respondió con lo que llevaba siglos perfeccionando: capacidad industrial, organización y volumen humano. África y Sudamérica se alinearon con Roma, consolidando un bloque que partió al mundo en dos. El conflicto dejó de ser regional, el mundo había entrado en una guerra total. La Primera Guerra Mundial. Entonces Roma venció. Fue una guerra muy larga, que a pesar de todo aportó al crecimiento de industrias y tecnología. Y así llegamos al presente, pero no al nuestro. En este otro universo, la potencia dominante no es Estados Unidos, es Europa, y su centro es Roma. Un mundo donde el imperio nunca cayó, donde la historia no se fragmentó, sino que continuó, donde la pregunta ya no es qué pasó, sino qué precio se paga cuando un imperio nunca aprende a desaparecer. Entonces, si Roma no hubiese caído, no hubiera dominado el mundo con ejércitos todo el tiempo. Lo habría hecho con economía, con industria, con diplomacia, con presencia. Roma se habría convertido en algo que hoy en día conocemos como Estados Unidos, probablemente. Tendría un poder central enorme, sería capaz de evitar guerras, pero también el poder de decidir cuándo empieza una guerra. Y todo esto no por ser buena, sino por ser fuerte, y porque nunca dejó de adaptarse. Es una de las posibilidades más realistas de la historia, y así probablemente hubiese sido el mundo. Muchas gracias por seguirnos en esta aventura. El 3 de enero estaré sacando el capítulo 3 de mi serie, Entre Vikingos. Los espero.